escucharle y donde podemos crecer. Vamos a comenzar con la prédica de hoy, a la cual he titulado Corazón transformado para la victoria. Porque todos nosotros estamos en el proceso de tener victorias. ¿Cuántos quieren ser victoriosos? Todos queremos ser victoriosos en todas las cosas de la vida, no solamente en algunas. Queremos ser victoriosos como familia, matrimonio, como trabajadores, en el ministerio que el Señor nos da, en los propósitos, y en todo queremos tener victoria. Así que tenemos que poder entender también que Dios quiere que seamos victoriosos. Dios te creó para que seas victorioso. Dios no creó en vos en un perdedor. No cree que seas un perdedor. Te creó para que seas victorioso, pero victoria en Él y con Él. Y por eso quiero en este día tomarme de la historia de un personaje muy, muy conocido, que es Gedeón. ¿Cuánto les gusta la historia de Gedeón? Salvo los nenes, que siempre les contamos esta historia. Y a veces yo siento que algunas historias es como que tenemos que ayudar a los chicos a entender que no es solamente una fantasía, que no es que le contamos una historia así de fantasía, sino que es real. Son personajes reales que vivieron situaciones reales y de las cuales, gracias a Dios, quedaron escritas acá para que nosotros podamos tomar esos principios y también traerlos a nuestra realidad y poder vivirlos. Y Gedeón todos conocemos. Yo no me voy a ahondar tanto en los detalles de la historia, sino que quiero extraer principios y cómo su corazón fue transformado en este proceso, porque recordemos que Gedeón estaba en un momento donde la nación de Israel estaba oprimida por los madianitas, ¿sí? Los madianitas. Esta era una de las naciones que estaban en la tierra de Canaán cuando ellos entraron, y esta nación llegó un momento, por causa misma de Israel, por su rebeldía a Dios, que los madianitas lo comenzaron a oprimir. Saben que un detalle muy importante es que los madianitas eran un enemigo que los oprimía, pero les robaba las cosechas, les robaba lo que ellos producían. Y yo creo que el enemigo tiene esa característica, tiene esa cualidad, que cuando vos lográs algo te lo quiere robar. Cuando vos alcanzás una cosecha, te la quiere robar. Y Israel estaba en esa situación, y Gedeón, cuando fue llamado, estaba tratando de poder ocultar lo que estaba cosechando para tener para qué comer. Y fue en ese momento que Dios lo llama, pero lo llama en un momento donde estaba oprimido por una nación que le robaba lo que ellos producían. Dios no quiere que te sientas así, y Dios no quiere que pierdas lo que producís, en todo sentido. Los madianitas son la representación del que te roba lo que producís, lo que alcanzás, lo que conseguís. Y hay un proceso desde ese lugar donde estaba Gedeón, donde fue llamado Gedeón, hasta que lo derrotó a esta nación. Todos conocemos la historia, que fueron con 300 hombres, derrotó a una nación que eran casi como 130.000, dice allí más adelante un detalle, que no se podían contar los camellos que tenían y tanto eso. Pero todo ese proceso desde acá, era un lagar, ¿no? Un lugar donde se cosechaba la uva, se ponía allí, se la pisaba y de allí salía el jugo para después hacerlo vino. Ese lagar donde estaba escondido Gedeón, hasta el lugar de capitán, de general, de ser el líder, hay todo un proceso. Todo un proceso. Y capaz que te vas a ir identificando con ese proceso, con los pasos de ese proceso. Capaz que digas, yo estoy en el lagar. Otros digan, no, yo estoy en esta otra posición. Y otros ya digan, no, yo ya soy general. Esperemos que todos sean generales acá,
Vamos al primer punto. Un concepto personal correcto. ¿Qué ves cuando te ves al espejo? Y no digo solamente externamente. Porque algunos, ¿vieron? Siempre veo, hay algunos memes donde dice que las mujeres cuando se ven al espejo ven algo que a veces no les gusta. Pero los hombres, aunque tengamos una panza así, la mostramos al espejo y nos vemos así todos musculosos. Nunca nos vemos mal, ¿no? Pero saben que a veces nuestra vida ha sido tan lastimada, nuestra vida ha sido tan oprimida desde que nacimos al tiempo presente, que a veces lo que vemos en el espejo no nos gusta. Vemos a alguien que no puede, vemos a alguien que no va a avanzar, vemos a alguien imposible de pelear, de que pelee sus batallas, vemos a alguien que está derrotado. Yo quisiera que no seas ese. Yo quisiera que cuando te veas en el espejo no veas a un derrotado. No veas a alguien que dice, no se puede, no quiero, no. Porque no te creó Dios para eso. Dios te creó para ser victorioso. Y este era el tema que estaba pasando Gedeón. Dice en Jueces 6:12 que el Señor se le presentó en aquel lagar donde estaba trabajando y le dijo, el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo porque eres un hombre valiente y aguerrido. Eso me encanta porque eso es lo que dice Dios de él. Eso es lo que dice Dios de él. Ahora, si seguimos leyendo después en el 14 y 15, dice que el Señor lo miró fijamente y le dijo, con esa misma fuerza que demuestras vas a salvar a Israel del poder de los madianitas. ¿Acaso no soy yo quien te está enviando? Pero Gedeón le respondió, mi Señor, ¿y cómo voy a salvar a Israel? Yo soy de la familia más pobre que hay en Manasés y en la casa de mi padre soy el más pequeño. Ese es el concepto de Gedeón de sí mismo. Él se veía pequeño, pobre. No podía hacer lo que se le estaba pidiendo. Gedeón pensaba eso de él. Pero ¿qué pensaba Dios de él? Que era un valiente guerrero. Y a veces el concepto que tiene Dios de nosotros puede estar muy lejos de lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. A veces nosotros decimos, no puedo. No, imposible. No, soy un perdedor. No, yo no puedo. No. Y sin embargo, ¿Dios qué ve? Dios ve a alguien que puede. Dios ve una identidad en vos que es la de su Hijo. Y créanme, hermanos, los hijos de Dios no son perdedores. Por lo tanto, no le creas al enemigo cuando dice que sos un perdedor, que estás derrotado. Porque los hijos de Dios, como vimos la semana pasada, somos más que vencedores. Por lo tanto, tenemos que luchar con esa voz del enemigo. Gedeón, ¿por qué tenía este concepto de sí? Porque nació así, nació en una vida de opresión, nació viendo cómo el enemigo le robaba las cosechas y se llevaba las cosas. Nació viendo que nadie se levantaba a pelear contra el enemigo. Entonces, en su mente, siempre creyó que no era posible pelear contra el enemigo. Que simplemente había que dejar que se lleven todo y en lo posible guardar un poquito, esconderlo para sobrevivir. Pero Dios no nos llamó a sobrevivir. Dios nos llamó a conquistar. Dios nos llamó a tener lo nuestro y a defender lo nuestro, a producir lo nuestro, a ser guerreros. Pero muchas veces el problema está acá. Acá creo que no puedo.
Acá es donde se nos junta el problema y las mentiras del diablo. Una de las grandes batallas está acá. Hay 3 batallas que el cristiano tiene que vencer en sí mismo. La batalla de la mente, la batalla del corazón y la batalla de la boca. Eso es para otra prédica. Pero muchas veces el gran problema está acá. No creo. Se me presentan los imposibles. Cuando Dios quiere hacer algo con nosotros, lo primero que tendrá que tratar es nuestro corazón, nuestro carácter, y llevarnos a pensar de nosotros mismos lo que Él piensa. Yo quiero que pienses por un momento, ¿qué pensará Dios de tu vida? A ver, decís, Señor, ¿qué pensás de mí? ¿Qué piensa de vos el Señor? Bueno, Dios piensa mucho mejor de vos de lo que vos mismo pensás. Perdón. Un gran impedimento a los objetivos de Dios es el concepto que tenemos de nosotros mismos. Dios tiene que tratarlo. Tenemos que alinearnos a lo que Él dice para restaurar nuestra identidad. Cuando nosotros leemos la palabra y entendemos lo que el Espíritu va haciendo en nuestras vidas, en nuestros corazones, tenemos que entender que hay una identidad de hijos que tenemos que tomar. Una identidad de hijos que está aquí escrita. Y que esa identidad de hijos la tenemos que desarrollar y creerla que es así. No podemos vivir creyendo que somos algo que Dios no dice. Por eso reitero, no crea que sos un perdedor, porque eso Dios no lo dice. Y tenemos que aprender a cambiar las mentiras que el diablo ha instalado en nosotros por las verdades que Dios ha dicho de nosotros. Ya sea que tengamos un concepto de nosotros mismos alto o uno bajo, ¿sí? Porque también están los que tienen concepto alto, ¿verdad? Creen más de ellos que lo que tienen que creer. Ya sea que sea alto, ya sea bajo, Dios tiene que llevarnos a un concepto correcto, su concepto, lo que Él dice. Fuimos creados con un diseño, equipados para propósitos, pero lamentablemente el enemigo hizo su trabajo en muchos de nosotros y mediante muchos de sus recursos nos desenfocó, nos corrompió, y la versión que hemos mostrado o tratado de mostrar de nosotros no es la versión que Dios quiere. Hay una versión mejor de nosotros. Y créanme, todos estamos en el proceso de tener una versión mejor de nosotros. Hay una versión mejor. ¿Lo crees? Hay una versión mejor de vos. Y es ahí a donde hay que apuntar. Dios quiere devolvernos a la versión original, la que Él pensó. La única forma es a través de la obra de la cruz y de la presencia del Espíritu obrando en nosotros. Gedeón creyó en lo que el enemigo quería que crea de sí mismo. ¿Saben por qué? Porque mientras el enemigo, cuando instaló ese pensamiento en Gedeón, supo que lo anuló. Gedeón, pensando de sí mismo como él pensaba, estaba anulado. Nunca iba a poder derrotar al enemigo. ¿Por qué? Porque tenía un concepto de sí mismo de perdedor. ¿Cómo voy a derrotar yo? Si yo soy el más pequeño de la familia pequeña de la tribu de Manasés, que era una de las más pequeñas. O sea, el pichicho de todos soy yo. ¿Cómo voy a derrotar? No puedo.
Pero Dios tenía otro concepto. Ahora el tema está ahí, hermanos. Mientras el diablo te haga creer que no podés, que tu identidad es ser el pichicho, no vas a poder. Pero cuando tu identidad se vuelve a lo que Dios dice de vos, entonces ya tu corazón comienza el primer paso para la victoria. Creer lo que Dios dice que creas de vos mismo, de lo que Él ha hecho en vos. ¿Vas a creerlo? Cree lo que Dios dice de vos. Comenzá a estudiar la Escritura, comenzá a leerla y a preguntarle a Dios: Dios, ¿qué decís de mí? ¿Qué soy? Y te vas a dar cuenta que Dios acá en su palabra dice cosas preciosas de lo que somos nosotros para Él y de cómo Él nos ha formado para ser victoriosos. Amén. Lo bueno es que además del trato que Dios haga en nosotros, Él nos deja en claro, porque se lo dijo a Gedeón: ¿acaso no soy yo quien te está enviando? O sea, mira, Gedeón, yo entiendo también tu situación, pero yo voy con vos. Dios nunca te deja solo. Dios no te deja solo. Si vos confías en Él, Dios no te deja solo. ¿Se acuerdan de las excusas de Moisés que vimos el primer viernes del mes, cuando declaramos esta palabra del mes? Bueno, una de las excusas de Moisés, de todas las que le tiró, era justamente esto: ¿quién le iba a creer? Y cómo iba a ir él a hacer eso, y cómo lo iba a hacer, y en nombre de quién, y todo. Y Dios le dijo: Moisés, yo voy con vos. Yo voy con vos. Dios no es que te da una tarea y te deja listo, andá, manejate, arreglátelas vos. No, Dios dice: yo voy con vos. Así que créele a Dios, cree en lo que Él dice de vos y cree que Él va con vos, porque Él no te va a dejar solo. Amén. Segundo punto: decisiones valientes. Jueces 6, 25, 26 dice: esa misma noche el Señor le dijo a Gedeón: ve y toma el toro de 7 años, es decir, el segundo del hato de tu padre. Luego derriba el altar que tu padre levantó en honor de Baal, y derriba también la imagen de acera que está junto al altar. Luego, en un lugar conveniente, en la cumbre de este peñasco, edifica un altar al Señor tu Dios, y cuando hayas tomado el segundo toro con la madera de la imagen de acera que derribaste, me lo ofrecerás como holocausto. Bien, Dios exhorta, propone, pero nosotros debemos actuar en obediencia y valentía. Para Gedeón no era fácil lo que Dios le está pidiendo ahora. No era fácil. Lo interesante de esto es que Dios le pide que derribe un altar para levantar otro. El tema es que el altar que tenía que derribar era el altar de su padre, de la familia de su padre. Y acá todos sabemos cómo pesa la cuestión familiar a veces en cuanto a lo espiritual, lo religioso, lo cultico, ¿no? Derribar el altar de mi papá, o sea, es renunciar a lo que mi papá me enseñó, lo que me inculcó, lo que me dijo que tenía que hacer, cómo creer. Y Gedeón tuvo que hacerle caso al Señor y decir: bueno, está bien, voy a derribar el altar. Es que si no derribamos el altar que está dedicado a otros dioses, nunca vamos a poder levantar un buen altar al Señor. Nosotros en este tiempo estamos con los altares, ¿no? Los días miércoles, los sábados que estamos yendo al oeste, levantamos un altar de adoración. Y creemos que es el formato, la estrategia, la visión de Dios para nosotros en este tiempo. Pero hermanos, necesitamos entender que no puede haber otros altares en medio nuestro.
No puede haber. Y sin embargo, traemos cosas que a veces son de adoración, que eran de nuestra vida antes del Señor y que todavía no las hemos logrado cortar. Y son altares que yo tengo que derribar para poder levantar altar al Señor. Altares de música que escuchaba antes, altares de películas, series y tanta cosa que se nos ofrece. Y yo no le digo que deje de ver cosas, pero que sea selectivo en lo que ve. Porque hay muchas cosas que imparten y esas cosas terminan afectando nuestra vida espiritual. También altares familiares, hábitos, costumbres, cultura familiar que no la hemos podido derribar y que muchas veces se ha levantado en nuestra familia como un altar. No, pero esto en casa de mi papá o en casa de mi familia lo hacíamos así y no va a cambiar. Y Dios dice, pero eso lo hacías en la casa de tu papá. Ahora me conociste y necesito que lo derribes. Renunciar a cosas que te fueron inculcadas desde la casa es derribar un altar. Y a veces es muy, muy difícil, ¿o no? Es difícil. Gedeón había heredado un culto de adoración distorsionado. Por un lado creían en el Dios de Israel, porque su familia era de Israel. Pero por el otro había adoración a otros ídolos. Fíjese, en la misma ciudad, su papá, que era del pueblo de Israel, adoraba a Acera, a Baal, a otros dioses. Y a veces el pueblo de Israel cayó en esto. Para la foto adoramos a Dios, pero en lo interno adoraban a otros. Y es como que acá, hace rato estábamos todos adorando. Sacaron una foto, la ponemos en Facebook y todos, ¿no? Está adorando a Dios. Pero en la semana, ¿a quién adoramos? Dios no puede dejar que Gedeón siga con esa confusión. Era un riesgo para cuando la victoria venga. Quizás Gedeón pudiera atribuirle esa victoria a Baal o a Acera. Si Gedeón no hubiese derribado el altar de Baal o Acera, la victoria que hubiese tenido sobre los madianitas, posible victoria, capaz que se le hubiese atribuido a alguno de esos dioses. Porque no tenía claro de quién estaba dependiendo. Por eso Dios no iba a permitir el avance hacia esa victoria si antes no derriba el altar de los dioses paganos. Dios ordena a Gedeón destruir esas imágenes. Él mismo debía hacerlo y levantar en su vida una correcta adoración para que todo lo que venga lo atribuya solo a Dios. Hermanos, toda victoria, todo logro, todo lo que hay de bueno, ¿a quién se lo atribuís? Ahora vamos a ver después un poquito eso. Pero si yo no logro derribar los altares de otros dioses y levanto el altar al único Dios, puede que muchas veces mis victorias se las atribuya a otros que no es Dios. Por eso Él tiene que ser el único. Él tiene que ser el único Dios, el único al que le levanto adoración. El único, nadie más, nadie más. Pensemos qué altar debemos derribar nosotros. ¿Qué altar tenemos que compite con el altar de Dios? ¿En quién estamos confiando y a quién le estamos dando la gloria de nuestros logros? Es tiempo de derribar ese altar. No puede haber otro culto, solo Dios debe ser adorado y solo en Él debemos confiar. Nadie más. Punto 3. Conscientes de por quién viene la victoria.
Jueces 7:2, ya Gedeón había ido con toda la gente se había tomado, se había hecho una convocatoria, ¿no? De quienes iban a ir a pelear. Bueno, se tuvo una buena convocatoria porque fueron 30.000. Pero era poco igual para los 130.000 de los enemigos. O sea, una parte muy chiquita. Pero aún con esos 30.000, Dios le dice en Jueces 7:2, es mucha la gente que viene contigo. No quiero que vayan a sentirse orgullosos cuando derrotes a los madianitas y que se pongan en mi contra y digan que se salvaron por su propia fuerza. Son muchos. Y no quiero que se sientan orgullosos de una victoria que yo les voy a dar. El corazón del hombre es muy arrogante, soberbio. Todo lo que el ser humano logra es motivo para su vanagloria. ¿Cuántas veces no te has sentido que lograste algo y que me vean? Que me vean. Lo pone en las redes y todo, ¿no? Foto acá, foto allá. Porque somos así. Porque somos vanagloriosos. Porque queremos que todos vean nuestros logros. Me compré esto, terminé esto, hice aquello, gané esto. Y queremos que todos lo vean, porque somos así. Y somos así y nos atribuimos esa vanagloria y ese orgullo, aun cuando para lograrlo participaron otros. Y a veces esos otros ni figuran. Lamentablemente con Dios no es distinto. A veces nos cuesta entender que todo ha sido gracias a Él. A veces nos quedamos con el pedacito de vanagloria, ¿no? Para yo. ¿Y dónde está Dios en todo esto? Quiero decirte algo. No fuiste vos. Fue Dios. En cada cosa que hayas logrado, en cada cosa que hayas conseguido, en cada avance fue Dios. Y si nosotros no somos lo suficientemente humildes para reconocerlo, eso que Dios te dio también te lo puede quitar. Y te puede hundir. Y te puede humillar. Si no, preguntarle a Nabucodonosor, que se creyó que todo lo había hecho él. Y como se creyó que era ya casi un Dios, porque yo lo logré, Dios lo sujetó a 7 años de humillación, hasta que reconoció que el único que hacía todo y el único poderoso era Dios. El Señor ya había tratado el tema de que no se le terminara dando gloria a otro Dios, pero existe un altar a un Dios muy fuerte llamado yo. Hay un altar muy grande y a veces un altar fuerte, alto, que se llama al Dios yo. En el libro de Habacuc, en el capítulo 1, versículo 11, está hablando de una nación poderosa que eran los asirios. Y mire lo que dice: pasan con la fuerza de una tormenta y esa fuerza la atribuyen a su Dios. Ahora, yo quiero que veamos otras versiones porque se va a sorprender. Por ejemplo, en la NTV dice: arrasan como el viento y desaparecen, pero son profundamente culpables porque hicieron de su propia fuerza un Dios. Hicieron de su propia fuerza un Dios.
En la NBI dice, son un viento que a su paso arrasa todo. Su pecado es hacer de su fuerza un Dios. Y esta otra versión, no me acuerdo, no le puse aquí, pero dice, entonces pasarán como el viento y seguirá, y se le tendrá por culpable porque hace de su poder un Dios. El pecado de esta nación es que el Dios de ellos eran ellos mismos. No entendían que era Dios quien abría caminos, que era Dios quien daba victorias. No entendían que siempre era Dios, sino ellos creían que eran ellos. Y el Dios de ellos era lo que ellos podían hacer. ¿Cuántas veces no hemos endiosado nuestras capacidades? ¿Cuántas veces no hemos endiosado nuestro intelecto o nuestra fuerza o nuestra belleza o nuestro poder hacer cosas manuales? ¿Cuántas veces no hemos endiosado nuestras capacidades? Y no entendemos que esas capacidades te las dio Dios, pero las endiosamos. Y si había algo que Dios quería de Gedeón, es que no endiosara lo que él podía hacer. Hermanos, Dios te da sabiduría, te da tiempo y te da fuerzas. Pero Él también te las puede quitar. Una sola enfermedad que mande a tu vida o que permita en tu vida, perdes todo. Por eso no te enorgullezcas, no te levantes como un Dios. No creas que vos podés, porque en el momento que Dios quiera te manda una enfermedad y quedás postrado y no vas a poder. En el momento que vos te subas a lo alto y te creas un Dios, no, Dios te puede humillar y te puede quitar o fuerzas, o te puede quitar inteligencia, o te puede quitar tiempo y no vas a poder. Por eso no podemos endiosar nuestras capacidades. No podemos hacer un Dios o algo en que confiar y alabar de nuestras propias capacidades, sino que tengamos la actitud de Pablo. En 2 Corintios 3:5 Pablo dice, y no es que nos creamos competentes por nosotros mismos, como si esta competencia nuestra surgiera de nuestra propia capacidad. Nuestra competencia proviene de Dios. Todo lo que puedas hacer es porque Dios te lo permite. Todo lo que puedas hacer es que Dios te lo dio primero. Pablo, hablando ya de la iglesia, él decía, yo no puedo. Aquellas cosas a las que el Señor me manda, yo no puedo. Pero sí puedo porque Él me capacita. Yo no tengo capacidades, dice Pablo. No tengo capacidades de recibir revelaciones, no tengo capacidades de hacer lo que hago, de enseñar lo que enseño, de la doctrina que enseño, de sanar enfermos. No tengo la capacidad de liberar, no tengo la capacidad para todas esas cosas. Soy un incompetente, está diciendo. Pero Dios me hace competente. Él pone en mí todo para yo poder hacer eso. Por eso, mis hermanos, no está mal declararte un incompetente, porque cuando lo hacemos, Dios viene, te da y te llena de lo que vos no tenés, de lo que vos no tenés, y con eso ganás victorias. 4. Palabras que confirman.
Jueces 7, 13 al 15 dice: cuando Gedeón llegó al campamento, lo pongo un poquito en contexto, Gedeón tenía temor. Gedeón estaba en una situación ya a punto de que esta guerra se lance. Pero él tenía miedo, tenía solamente 300 hombres y a esta altura él ya sabía que iba a pelear con una vasija, una antorcha y una trompeta. Imagínenselo a Gedeón esa noche en la tienda, ¿no? Pensando. Y capaz que tenía todo amontonado ahí, la vasija, la antorcha, los shofares, ¿no? Los trompetas, mirando 300 hombres y habiendo visto que el enemigo eran sin número. ¿Cómo habrá estado así, no? Y sabiendo que Dios le había dicho: yo te levanté para ganar, vas a vencer. Pero era inevitable tener miedo, inevitable dudar. Y estaba allí, ¿no? Y Dios le dice que baje al campamento de los madianitas. Y fue con un compañero, ¿no? Y dice que cuando Gedeón llegó al campamento, un hombre le contaba a su compañero lo que había soñado. Y le decía: tuve un sueño en el que veía que un pan de cebada venía rodando hasta el campamento de Madián, y cuando llegó golpeó tan fuerte la tienda de campaña que la derribó. Y su compañero le respondió: esto no es sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, el israelita. Dios ha puesto en sus manos a los madianitas y a todo su campamento. Al oír Gedeón el sueño y su interpretación, adoró al Señor. Luego regresó a su campamento y dijo: arriba todo el mundo, el Señor ha puesto a los madianitas en nuestras manos. Ya estaba todo envalentonado. Vamos, muchachos, Hermanos, como le decía recién, es muy lógico y entendible el temor que él estaba sintiendo. Ahora, Dios proporciona aquello que lo iba a levantar en fe. ¿Cuántas veces no has sentido temor ante algo que Dios te está diciendo que hagas? Y tenés miedo, tenés dudas, no sabes qué hacer, y una palabra llega y te confirma y te dice: dale, y vos te envalentonás y vas adelante. ¿Por qué? Porque Dios funciona así. Dios hace esas cosas. Dios sabe que nosotros necesitamos, para avanzar, necesitamos fe. Pero la fe, hermanos, no es un pensamiento positivo, mágico. No es simplemente ánimo. La palabra define a la fe como certeza y convicción. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción. La palabra más adelante dice en Hebreos capítulo 11 que todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, la duda es pecado. Pero cuando hay fe, hay certeza, hay convicción. No lo veo, no sé cómo es, pero yo sé que está. Y voy, y voy, y voy. Y yo creo que muchos acá lo han visto, lo han experimentado, han dado pasos de fe porque tenían la seguridad, la certeza, la convicción de que Dios estaba en esto y había que avanzar. Hermanos, cuando Dios te habla y te da una palabra de fe, no tenés dudas. Por eso es tan importante que se desarrolle lo profético en nosotros. Es tan importante que palabras del cielo, porque cuando la palabra habla acerca de que la fe, por ejemplo, Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando habla de la palabra de Dios en ese versículo, no está hablando de la palabra escrita, que la tenemos que estudiar, que la tenemos que saber, sino que está hablando de la palabra rema,
de la palabra que viene por profecía, la palabra del Espíritu, palabra que va a llegar, por ejemplo, hasta por un sueño, una visión, alguna palabra que cuando yo la recibo, adelante, no vas a tener dudas, vas a tener certeza y convicción, que es, aunque no sabes qué va a pasar. En el año 2017 veníamos, varios hermanos me venían diciendo: pastor, ¿para cuándo el tiempo completo? Varios me decían. Y yo le decía: sí, yo sé que en algún momento, pero no tenía ninguna certeza, no tenía ninguna convicción, pero yo sabía que venía el tiempo. En una ocasión una hermana me dice: necesito contarle un sueño, y me lo habló, y el sueño era para mí. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y dice, y el Señor dice que eso es para vos, pastor. Wow. Y ya mi corazón comenzó a... Y estábamos en una reunión así y empezamos a ministrar y no recuerdo la palabra, pero cuando pasamos aquí al frente empecé a orar. Y fue, creo que una de las primeras veces que oré por NASA. Y estaba orando por NASA y de repente NASA empezó a orar por mí. Y puso su mano en mi pecho y me empezó a dar palabras y decirme cosas que estaban solamente en mi corazón. Y me dijo: pastor, este es el tiempo. Pastor, el Señor dice esto, esto y esto. Comienza una nueva temporada para tu vida. No te preocupes, Dios va a suplir todas las cosas. Era la palabra que yo necesitaba, algo que yo le había pedido todo el tiempo al Señor. Le decía: Señor, yo voy a dar ese paso, pero cuando tu palabra rema venga a mi vida y me dé la fe necesaria para hacer esto, para dar ese paso. Y esa noche cuando NASA me da esa palabra, luego le da otra palabra a Emi, como familia nos ministró también. Llegamos a casa y Emi me dice: ¿y qué vas a hacer? Mañana renuncio. Y al otro día fui y renuncié. No sabía qué iba a pasar. No es que yo le había dicho: bueno, iglesia, a ver qué sueldo me van a dar. Nada de eso. Confié en que Dios iba a hacer cargo, pero que el tiempo ya había llegado. Y esa palabra rema fue la que me animó. Yo no tuve ninguna duda. Con certeza y con convicción fui al otro día a decirle: listo, termino mi tiempo aquí. No sirvo más a los hombres, dedico toda mi vida a servirle al Señor. Y allí el Señor siempre fue fiel, nunca nos hizo faltar de nada, nunca. Pero necesité dar ese paso con certeza y con convicción, porque palabra de Dios había venido a mi vida. Hermanos, Gedeón vivió eso. Gedeón estaba allí en la crisis de duda. No sabía qué hacer, estaba ahí, sabía que tenía que hacerlo, pero necesitaba una palabra, necesitaba eso que le dé certeza y convicción. Y cuando Dios le dice: baja al campamento, escuchó lo que necesitaba escuchar. Un sueño que encima se lo había dado al enemigo Dios, porque Dios hace al enemigo también sus siervos. Y el sueño dice que un pan de cebada. Saben que los panes, a veces nosotros nos imaginamos un pan gigante. No, era un pancito de cebada. Y la cebada era menos que el trigo. Entonces era un pan barato, para que no sea grande. Pero ese pan barato llegó rodando por la colina y tiró abajo la tienda de los madianitas. Y eso es lo que necesitaba escuchar Gedeón. Por eso subió la colina. Yo me imagino corriendo: arriba todos, vamos. Que Dios ya nos entregó esto. Y esa noche salieron y ganaron. ¿Por qué? Porque había convicción y certeza, porque había habido palabra que le dio la certeza y la convicción.
La fe vendrá por escuchar la palabra de Dios. Hermano, siempre estate expectante. No des pasos sin que Dios te dé palabra. Algunos dicen, no, yo voy en fe, y después en fe lo tenemos que ir a buscar al fondo. No. Da pasos de fe, pero en la palabra. Palabra. Porque la palabra rema es la que va a hacer certeza y convicción en tu vida. Último punto, lo no convencional. Dividió entonces los 300 hombres en 3 grupos y a cada uno le dio una trompeta y un cántaro vacío y una tea encendida para ponerla dentro del cántaro. Estamos de acuerdo en que las armas de Gedeón no eran las más convencionales, ¿verdad? Yo siempre me imagino esto, cuando Gedeón empezó a repartir eso, la cara de los tipos, eso. ¿Qué habrá pensado? ¿No? Con esto vamos a pelear. ¿Dónde está la espada? ¿Dónde está la ametralladora? Con esto, ¿sí? Pero saben que en el raciocinio del ser humano, o sea, no entra. En el raciocinio del ser humano no entra que una antorcha, una vasija y un shofar sean herramientas, sean armas. No pueden ganar una batalla esas cosas. Pero al parecer a Dios le gusta glorificarse en lo poco convencional. Al parecer a Dios le gusta glorificarse en aquello que nosotros decimos, no, con esto no se puede. No, así no se puede. De esta manera no se puede. Si no, por ejemplo, ¿cómo podemos explicar que Dios le dice a Moisés, anda al faraón con una vara? O que se puede conquistar una ciudad dando vueltas y derribar sus muros. ¿Se imagina a Josué? Muchachos, vamos a conquistar Jericó. Bueno, ¿dónde está Josué en las catapultas? No lo vamos a hacer así. Y entonces, vamos a dar vueltas. Una vuelta cada día. Vamos, muchachos. Y ahí salían todos. Y yo me imagino que más de uno habrá pensado, este tipo se piró. ¿Cómo vamos a dar vuelta alrededor de la ciudad? Sin embargo, ahí está la victoria. O cómo derribar a un gigante, un muchachito con unas piedras y una onda. O sea, esa era una batalla perdida. Y las armas no eran las convencionales tampoco. O una caminata de alabanza como la de Josafat. 3 reyes que lo venían a atacar y Dios le dijo, bueno, salgan, vítanse y comiencen a cantar, yo voy a hacerme cargo. Y bueno, muchachos, cantemos. Iban cantando. Y Dios ganó la batalla. No era la manera más convencional, pero la ganó. Hay muchas cosas que no son las convencionales. Y saben que yo creo que Dios lo que nos quiere hablar con esto es que tenemos que abrir nuestra cabeza, nuestra mente, a entender que no hay una sola forma, que no hay una sola manera. Abrir nuestro entendimiento que las cosas pueden darse de manera distinta. Cuando empezamos las reuniones de oración el año pasado, los miércoles, que comenzaron a hacerse cargo los chicos, un día cuando llegué a la primera reunión de oración, no había sillas acá adentro. Estaban todas amontonadas allá atrás.
Entonces, y eran las 8 y pasadita. Entonces dije, estos se olvidaron de poner las sillas. Y mi instinto de pastor fue ir a agarrar sillas para poner sillas para los hermanos. Y ahí viene y me dicen, no, pastor, no vamos a poner sillas hoy. Y yo me quedé como, ¿cómo que no hay sillas? No. Y después explicaron por qué y todo eso, ¿no? Pero por dentro mío fue una lucha de decir, ¿cómo no vamos a poner sillas? Y aprendí que hay otras maneras. Y así también, hermanos, en tu vida, no siempre la batalla va a ser ganada de esa manera estructurada que aprendiste. A veces la batalla se gana de otras formas. A veces lo que Dios hace no tiene la forma que vos esperás, o no lo hace de la manera que vos esperás. El Señor Jesús nunca, en lo que está registrado, nunca sanó a una persona de la misma manera. Nunca. A veces lo tocó, a veces lo sopló, a veces lo escupió. Y vos decís, ¿qué? Y ahí pueden levantarse los que dicen, vamos a inaugurar el ministerio del escupitajo, ¿no? Y empezamos a escupir a la gente. Y Dios nunca hizo las cosas como para que tomemos un molde, así tiene que ser. Porque Dios puede hacer las cosas de manera distinta y de la manera menos convencional posible. Por eso, hermanos, tengamos una mente abierta. Una mente abierta. Porque Dios te va a sorprender. Te va a sorprender de la manera en la que va a obrar. Por eso no le pongas una estructura. Para nada le pongas una estructura a Dios. Cuando Nicodemo le habló al Señor Jesús esa noche, Nicodemo escuchó del Señor que le decía, Nico, el que te es necesario nacer de nuevo. ¿Qué? ¿Y eso cómo es? Y empezaron todo un debate ahí. Y después el Señor le aclara, es un nacimiento de espíritu. Dice, y lo que nace del espíritu es como el viento. No sabes ni de dónde viene ni a dónde va, pero sabes que está. Y las cosas de Dios son así, hermanos. No están dentro de la estructura que nosotros le queremos dar. Dios rompe la estructura, se sale de ahí para hacer las cosas como Él quiere. Y lo único que espera es que le creamos. Así ponga en tus manos una vasija, una antorcha y un shofar, y con eso pelea. ¿Qué? Sí, con eso vas a pelear. Así ponga en tus manos una vara que se transforma en una víbora. Así te diga, mira, esto lo vamos a ganar de esta manera. Da vueltas a la plaza allá Maradona. Levantá un altar de adoración ahí, canten un buen tiempo ahí, adoren, levanten altar. Pero no estamos predicando, no importa, tienen que ganar esa plaza ahí adorando y levantando altar. Pero no es la manera, Señor, no estamos repartiendo nada, no, adoren solamente. Y es la manera de Dios. Es la manera de Dios. No le digamos nosotros a Dios cómo tiene que hacerlo. Obedezcamos lo que Él dice que hagamos, por muy loco que parezca. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor amado. Bendito Dios. Gracias por tu palabra, Señor, porque nuestro corazón
necesita ser procesado para avanzar, para conquistar, para ganar, para tener victorias, así como lo fue el corazón de Gedeón. Señor, en esta hora te pedimos que nuestra identidad, papá, sea restaurada a lo que vos decís que somos y no lo que nosotros creamos. Señor, que nuestra identidad se alinee, que lo que pensamos de nosotros mismos se alinee a lo que vos pensás de nosotros. Porque a veces el enemigo ha trabajado tanto en eso que nos ha hecho creer otras cosas, que ha puesto en nuestra mente pensamientos de nosotros mismos que no son de bien. A veces nos menospreciamos. Sin embargo, vos decís otra cosa de nosotros. Y yo te ruego, Señor, obra, papá. Señor, te pido también en esta noche que podamos derribar altares. Esos altares que todavía siguen entorpeciendo el poder levantar un altar solo para ti. Que podamos derribar el altar a otros dioses para levantarte altar solo a ti. No puede haber más de un altar en nuestra vida. Que en el nombre de Jesús tú nos muestres, papá, cuáles son esos altares en nuestro corazón que están compitiendo con el tuyo. ¿Cuáles son esos altares en nuestro corazón que no permiten que levantemos altar a ti? Que esta noche sea una noche de derribar altares. Señor, que en el nombre de Jesús podamos también darte a ti siempre toda la gloria de todo lo que hagamos, de todos nuestros logros, porque siempre sos vos, Señor. Que nunca nos enorgullezcamos, porque si algo conseguimos, si algo logramos, siempre es por ti. Señor, también te pido que ante los propósitos a los que nos llevas, ante las victorias que querés que ganemos y ante nuestras dudas y temores, tú siempre envíes palabra. Esa palabra que traerá la fe, certeza y convicción para avanzar. Esa palabra que va a hacer huir toda duda y todo temor. Y vamos a ver con los ojos de la fe. Señor, por último quiero pedirte, papá, que nos ayudes a que todas nuestras estructuras que se han instalado por miedo o por religiosidad, que se han instalado por costumbres y que pretenden que vos hagas las cosas de determinada manera, en esta hora se rompan, Señor. Derriba toda estructura que no sea como vos querés que sea. Toda estructura limitante en el nombre de Jesús que caiga ahora.
Que en el nombre de Jesús podamos tener un corazón abierto a entender que vos haces las cosas como vos querés hacerlas y no siempre van a ser como nosotros queremos. Y a veces hasta ni siquiera lo vamos a entender. Pero es la manera que vos querés, porque querés derribar de nosotros todo control para que te demos toda la gloria a vos. Porque eso sucedió con Gedeón, perdió el control de todo, solamente le quedó fe y ganó la batalla. Que así seamos nosotros, papá, que así seamos nosotros. Jesús, tómese un tiempo para orar ahí, comience a orar. Algo el Señor le habló en esta noche y comience a entregarlo delante del Señor. Comience a dejar que el Espíritu trate su corazón, su mente. Entrégueselo al Señor. Entrégueselo.